Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Arrancamos hoy viernes, último día de la semana, esta semana dedicada a José Enrique Rodó. Vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a José Ramiro Podetti. Él es decano de la Facultad de Humanidades y Educación y bueno, es licenciado en Humanidades, es un hombre que tiene mucha trayectoria académica y que aparte sé que se le interesa mucho, aparte de integrar la sociedad rodoniana. ¿Cómo andás, José Ramiro? Ramiro, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. José Enrique Rodó, hemos estado hablando durante toda esta semana, podríamos seguir hablando y hablando, porque Rodó se cumplen 100 años de su muerte, pero en realidad es alguien que su pensamiento una y otra vez nos está, es inabarcable, ¿no? No sé si es inabarcable, no exageremos mucho tampoco, pero digo, uno lo vuelve a leer, lo relee y va cambiando según la situación, ¿no? Bueno, sí, hay algo de difícil de abarcar, digamos, ¿no? ¿Viste? O sea, Motivo de Proteo, justamente, curiosamente, ¿no? Está definido como una obra abierta, ¿no? Claro. Ese epígrafe que precede esa, no es un epígrafe, porque son propias palabras de Rodó, ¿no? Él lo declara obra abierta, ¿no? Mucho antes de Humberto Eco, pero de esa idea de muy explícita de que el libro lo debe terminar el lector y por lo tanto los lectores somos muchos y si la obra es buena y se traduce, ¿no? Puede ser virtualmente infinita. Sí. Y es proteica, ¿no? Bueno, proteica. De ahí viene, sí, el proteísmo, curioso, ¿no? Curioso. Sin embargo, vos fíjate, a pesar de que en general hay cierta coincidencia que Motivos de Proteo tal vez es la obra más importante, más rica de Rodó, sin embargo, hablando de proteísmo, nos generó un proteísmo como si Ariel, que es un opúsculo, una cosa de, ¿no? Un panfleto largo, digamos, generó un lío mayúsculo y suscitó un arielismo, ¿no? Y Pablo, te aprovecho para de movida decirte algo. Yo soy, sí, de los enfermos que rodonianos y que hace, dentro de un par de años cumplimos 10 años que estamos remando ahí con un grupo de amigos y de todas las universidades de Uruguay, de la sociedad civil, hay empresarios, profesionales y demás. Sin embargo, yo no soy un gran estudioso de Rodó mismo. He hecho mis lecturas de Rodó. Soy más, me interesa más y mi foco está más en el arielismo. Que es decir, esos hijos de Rodó, a veces no reconocidos desde Uruguay, porque el arielismo, recién comentábamos, es una realidad poco estudiada, pero sobre todo poco vista desde Uruguay, ¿no? Sí, yo te digo, lo he dicho, hemos tratado, creo que es la tercera semana que le hemos dedicado a Rodó en La Máquina de Pensar, pero hay que decir también que me pasó, y esto lo he reiterado varias veces, estar con el agregado cultural peruano, Bruno Podestá, y él decirme que allá en Perú, bueno, Rodó el arielismo, y venir acá a Montevideo y sorprenderse de que nadie hablaba Rodó, ¿no? Porque por el impacto que tuvo precisamente ese libro de 1900, que es el Ariel, que generó un impacto, como decís vos, unas lecturas fuera de Uruguay. Curioso el impacto. A ver, digno de interpelarse, de interrogarse, a ver, ¿qué tecla tocó para obtener tanta respuesta? Porque a medida que uno va leyendo e interiorizándose en estas proyecciones, este discipulado, ¿no? Que va creando Rodó a la distancia. Ojo que él trabajó mucho, era un militante de la correspondencia, ¿no? Y se armó una red muy laboriosamente. Pero la cuestión, digamos, pero la cuestión es que más allá de él, más allá de ese esfuerzo, el Ariel fue recogido, recibido, asumido, ¿no? En distintas lecturas, algunas bastante divergentes unas de otras. Entonces es un fenómeno curioso. En el caso del Perú, hay una generación entera, lo has hablado con Bruno Podestá, ¿no? La generación que nosotros llamamos del 900, se le llama la generación arielista, ¿no? Hay todo un grupo de intelectuales, todos sumamente importantes para la historia de las ideas en el Perú, que se autodefinieron a sí mismos como arielistas, ¿no? Y tenían una relación entrañable con Rodó, con la producción de Rodó, en algunos casos a través de correspondencia, pero además de intercambio intelectual importante, fecundo. Y bueno, yo estoy esperando que algún día esto, a ver,
Vuelva a Uruguay. Claro, vuelva, claro, le falta eso, le falta el retorno, ¿no? O sea, que en esta recuperación de Rodó, que entre otras cosas, recuperación en el sentido de lecturas contemporáneas de Rodó, ¿no? Porque Rodó ha sufrido, como todo pensador que se ha leído mucho, el estereotipado. Correcto. Y además el bronce, ¿no? Que el bronce es una gran cosa, te reconoce, pero al mismo tiempo te mata, ¿no? Porque te congela en estereotipos, en frases hechas, en lugares comunes, ¿no? En fin, ha tenido momentos de extraordinario auge y también después de declive. Ahora, la propuesta de muchos estudiosos, no solo acá en Uruguay, ¿no? En muchos lugares del mundo, es que los textos de Rodó no solo resisten el tiempo, sino que se pueden leer a veces sorprendentemente desde situaciones contemporáneas, claro, y encontrar su fecundidad, su proyección, su universalidad, ¿no? En el caso de Ariel, digo, porque esto como bien decís vos, ese éxito que tuvo no se puede explicar por una causa, seguramente hay muchas causas, pero en general, cuando un libro pega de esa forma, un libro de pensamiento pega, es porque está condensando algo que ya estaba en el ambiente. Exacto. Lo pone en palabras, algo que todo el mundo en América, porque es raro, ya estaba, digamos, o por lo menos señala disyuntivas, discrepancias, que las pone en blanco sobre negro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía. A ver, hay un oportunismo de Rodó, bien entendido, ¿no? Sí, una oportunidad, y, digamos, a ver, oportunismo en el sentido, ¿no?, de que vos podés tener, bueno, ideas, estudios, temas que te interesan, los que le metes más, le metes menos. Ahora, no siempre tenés la perspicacia para descubrir el momento conveniente para que determinada cosa de la que vos trabajás, bueno, pueda tener eco, pueda tener respuesta. En ese sentido hubo un criterio de oportunidad importante, ¿no? Pero ¿te parece que también eso puede ser dirigido, voluntario, o es también que a veces uno analizando desde su aldea, de su lugar, le analiza temas que son tan profundos que están en ese momento chocando? En concreto, Ariel, 1900, América estaba, digamos, de alguna forma creándose como Estado, digamos, ¿no? ¿no? Ahí el tema del materialismo versus el tema del el idealismo, digamos, ¿no? Sí. El modelo tan fuerte que era el modelo de Estados Unidos, como para desarrollarse. Esa es una de las vertientes, sí. Esa es una de las vertientes que bueno, que tiene sorprendente actualidad en las últimas 2 décadas y media del siglo XX y la actual, que es en la posmodernidad, ¿no? Porque en definitiva el utilitarismo, ¿no? Ese racionalismo llevado ya no solo al terreno económico, social, político, sino llevado al terreno ético, ¿no? Claro, que pareciera entonces lo bueno es lo útil. A ver, o la lógica productivista, todo lo que produce. Desde un punto de vista era también tenía sentido eso, se implicaba las lógicas de la sociedad industrial, que desplazaba una sociedad campesina tradicional, ¿no? Había cosas muy positivas, pero al mismo tiempo hubo cosas que es sorprendente que se descubrieran o que se plantearan, como las planteó Rodó en 1900, porque son cosas que descubrimos después de 60, 70, 80 años de sociedad industrial, ¿no? Y que empiezan a poner en tela de juicio a ciertos aspectos de ese racionalismo, de ese empirismo, etcétera, ¿no? Pero entonces, aparte probablemente América también estaba buscándose un perfil propio que no consiguió, obviamente. Bueno, esa es otra línea, ¿no? Esa es otra línea. Sí. A ver, hay una cosa que es la que a mí particularmente me interesa en el arielismo, que es entenderlo. ¿Por qué es tan recibido el Ariel? Está una parte esa, ¿no? Antipositivista, antiutilitaria. Hay otra parte que es la convocatoria a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes deben ser actores políticos, deben ser protagónicos, ¿no? El partido juvenil, digamos, lo inventa en gran medida en América Rodó, ¿no? También podemos decir que es una cosa de los tiempos, pero en la medida que jóvenes en toda América, desde México al Río de la Plata, se sintieron interpelados por el Ariel, empieza a partir esa juvenilia que va a derivar, ¿no?, en los congresos estudiantiles, en la reforma de Córdoba. Hay todo un proceso muy claro en donde Rodó es el que va guiando. Pero yendo a lo que tú decías, esta cuestión de la perspectiva americana o hispanoamericana o latinoamericana, ¿no?, es esa necesidad de revisar la fragmentación en 20 estados de las colonias, de las antiguas colonias españolas en América. ¿Frente a qué?
el punto acá es bien conocido, ¿no? La guerra de Cuba, ¿no? El tema, digamos, la independencia de Cuba, que por un lado había sido una cosa que era una aspiración natural, ¿no?, de las élites intelectuales y políticas hispanoamericanas o latinoamericanas, sin embargo termina siendo un virtual protectorado norteamericano, ¿no? Entonces, esa situación que es la emergencia de Estados Unidos como como imperio, ¿no?, la República Imperial, ahí se anuncia, porque antes uno se podía opinar de muchas cosas sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero esa emergencia como potencia es de la década del 90 y culmina en el 98. Ahora, perdón, en ese momento todavía Estados Unidos no era una gran potencia imperial, y también lo de Cuba lo que pone ahí en disyuntiva es tratar de independizarse de la madre España, ¿no?, de toda una tradición española, y para caer, o sea, no hay un camino propio, cae inmediatamente. Sí, de hecho, hasta la derogación de la enmienda Platt en 1933 fue un protectorado norteamericano, ¿no? Hay que decirlo así con todas las letras, de manera que no hubo tal independencia, ¿no? Pero, a ver, lo que interesa es que ese fenómeno, que podríamos llamar, en este caso podríamos llamar al arielismo hispanoamericanismo, si tomamos esta específica vertiente, en realidad, ¿sabés qué? Entre 1860, 1870 y 1920, más o menos, también surge un pangermanismo, un paneslavismo, un panarabismo, un panlatinismo, un panamericanismo, inclusive, ¿no?, con la proyección americana estadounidense. Entonces, en realidad lo que Rodó, y tal vez con ese sentido de oportunidad, con eso de algo que estaba en el tiempo, que vos decías recién, lo que acierta es a proponer un programa hispanoamericanista. Exacto. Pero no es un programa tradicionalista, ¿no?, como pudiera parecer, tal vez, para una... Es un programa más bien realista, de decir, a ver, el mundo se está reconfigurando, claramente la América anglosajona está emergiendo como potencia. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Es una interpelación. Exacto. ¿Cuál va a ser nuestro lugar en el mundo? Esto planteado cuando está naciendo el siglo XX. Esa es la fuerza, ¿no? O una de las otras que hemos mencionado, dos o tres, que tiene el mensaje del Ariel, ¿no? También, digo, por lo que estás contando, también es cuando un libro, de alguna forma, por más que sea un libro pequeño, como es el libro Ariel, digamos, condensa el espíritu de los tiempos, ¿no? Todo en ese momento, lo que decías. Absolutamente. Y lo que decías de los jóvenes, que ese llamado a la juventud que hace el Ariel, se adelanta también a la proyección que va a tener la juventud como valor, digamos, que, digo, porque vos lo mencionaste ahora, el pangermanismo, el panarabismo, todo, digo, en 20 o 30 años la juventud se va a convertir cada vez como el centro del poder político, y bueno, y hasta ahora, en 2017, podemos decir que se ha a ver, Pablo, preparémonos, ¿no? Porque el año que viene es el aniversario del París, es el mayo 68, ¿no? A ver, el mayo del 68 es, entre otros hechos, ¿no?, que se podrían decir, pero es el simbólico, el más fuerte de la emergencia de la juventud como actor político. Exacto. Que demanda un espacio. Exacto. ¿No? Y no ser la promesa de la sociedad, sino de la actualidad de la sociedad. Exacto. También. Entonces, uno podría decir también que esto que plantea Rodó en el 900 termina de consumarse en la segunda mitad del siglo XX, claro, ¿no? Esta cuestión de la irrupción de la juventud como actor político. Nunca antes había pasado. Uno piensa, en el siglo XIX, con la generación romántica hubo alguna cosa, ¿no? La joven argentina, el movimiento de los románticos, de Echevarría, que después con Rosas varios emigran acá. Pero era una cosa más bien puramente intelectual que no terminó en una traducción efectivamente de espacio político de los jóvenes. Correcto, era una cuestión más bien pensada desde el punto de vista de lo artístico o del pensamiento, y lo que él llama en el Ariel hay un llamado a la acción. A la acción, concretamente, y la acción empieza enseguida. Vos mirá que en 1908 se hace acá en Montevideo el primer Congreso de Estudiantes Americanos, ¿no? O sea, hay 8 años entre el Ariel y el primer congreso. Bueno, uno supone que ahí en el medio hubo mucha cosa, mucho trabajo, pero el invitado de honor, además, él lo relata, ¿no? Lo recuerda, lo cuenta en varios lugares, él asiste a todas las sesiones del congreso, ¿no? Y es el personajón, le hacen un homenaje en un momento dentro del marco del congreso, y ahí le hace ese título un poco pomposo que hoy nos suena muy retórico, Maestro de la Juventud de América, ¿no? Pero que en ese momento estaba lleno de sentido. Claro. ¿Y por qué? Porque era esta idea de una proyección
de que la juventud encontrara su voz, ¿no? Encontrara su expresión. Y fíjate que los congresos siguen, en el 10, en el 12, en el 14, y finalmente esa sucesión de congresos es la que va a terminar con la reforma universitaria cordobesa. Perdón, Ramiro, esos congresos, porque no los conozco, ¿esos eran congresos internacionales? Sí, son congresos de estudiantes. Son en principio, en su definición, en el original de Montevideo es americano, se invita desde Estados Unidos al sur. Luego van tomando un sesgo más sudamericano o hispanoamericano o latinoamericano, si querés, pero son congresos. Al de Montevideo vinieron 5 o 6 delegaciones, todavía era un germen, ¿no? Pero vinieron personajes importantes. ¿Y después se hicieron siempre en Montevideo? Después el segundo creo que se hace en Lima, en el 12. O sea, van variando. Sí, van variando. Ya se forma la red y el sistema. Y eso también nace con el Ariel. Claro, ¿no? claro. Es una a veces un libro, también una obra, un pensamiento, hay que juzgarlo por sus frutos, ¿no? Esto parece muy obvio, pero el libro puede ser en sí mismo muy consistente, muy importante, una buena condensación teórica, metodológica, lo que fuere, pero ¿qué pasó con él después? Bueno, este es un caso de un libro que hoy vos, la verdad, como rodoniano, te pones a leerlo, encontrás mucho, pero nunca te imaginarías, si no lo supieras, que de ese librito se produjo semejante lío, ¿no? También, entonces, la hermenéutica debe incluir también los frutos, ¿no? Tenemos que volver sobre el Ariel y preguntarnos cómo fue que este texto pudo producir lo que produjo. Sí, de acuerdo. Hay 2 detalles, pero si te parece vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Ramiro Podetti. Él es decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Ramiro Podetti, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Y bueno, en el bloque anterior decías, Ramiro, que el Ariel es un llamado a la juventud y a que entrara en acción en 1900, en una época que es, si se quiere, es como una especie de clivaje, donde América estaba buscando su camino. En el propio Ariel también se dicen 2 cosas, ¿no? Una es el llamado a la acción de la juventud y el otro el llamado a generar pensamiento propio, ¿no? A generar pensamiento propio frente a esa dicotomía que estaba en ese momento claramente, y yo creo que sigue estando casi, que es el tema de qué hacer con la tradición o qué hacer con la innovación, ¿no? O sea, los innovadores estaban como muy imbuidos en el espíritu anglosajón, ¿no? O sea, lo que representaba el futuro parecía Estados Unidos y bueno, el mundo anglosajón en parte era así, porque todo el mundo fue variando, el planeta fue variando en torno al inglés, si se quiere, ¿no? Y de hecho ocurrió en esas 5 o 6 décadas posteriores. Después de la Segunda Guerra Mundial recién emerge Estados Unidos como una gran potencia, pero digamos que frente a a esas luces que encandilaban o que estaban llamando, el Ariel, lo que dice Rodó es, bueno, hay que buscar pensamiento propio. Y la critica esas luces, ¿no? Sí, a ver, hay 2 dimensiones en el tema, ¿no? Una es la crítica a lo que él llama nordomanía, ¿no? Es la cuestión de la moda, cuando te dejas fascinar por una novedad y tu espíritu crítico, tu capacidad de asimilación, tu propio criterio desciende mucho. Está bien que descienda un poco, pero si desciende demasiado perdés eficacia, ¿no? Histórica, intelectual, de todo tipo, ¿no? Eso es un aspecto. Otra cosa es qué nos sirve la experiencia de Estados Unidos y qué no nos sirve. Exacto. Porque hay una cierta fama atribuida al Ariel de antinorteamericanismo y quien lo lea hoy desapasionadamente sabe que no es así. O sea, él hace enormes elogios también a los Estados Unidos, ¿no? A la cultura de los Estados Unidos, a la capacidad de trabajo, ¿no? Hay muchísimas cosas que él... pero también hay otras que critica también con dureza, ¿no? Es decir, que básicamente las mencionabas tú hace un rato y hablamos de ellas, ¿no? Esa crítica a una ética utilitarista y a esa inversión o
complicación, desorden de un esquema normativo y ético que ha estado basado tradicionalmente que el hombre es el centro, y sus herramientas son sus esclavas, digamos, ¿no? Y que a veces el utilitarismo invierte, ¿no?, en nombre de la eficiencia y termina siendo el hombre más bien una herramienta más, ¿no? Y dentro de un sistema. O sea, Ahora, digamos como que ay, perdón que te interrumpa, pero digo como que la verdad está en la producción. Sí, aquello que produce mejor, sí, y mucho está mejor que correcto, lo que no producen, digamos, lo improductivo. Sí. Y ahí está, él, por ejemplo, habla del ocio también. Sí. Ahora, también cuando él elogia a Estados Unidos, elogia algo que es muy importante, que es la iniciativa, el emprendimiento. Sí, ¿no? sí. O sea, que en definitiva, también, ¿no? Me parece que todo vuelve a la pregunta que él se formula y nos formula, o formula al círculo cultural del Uruguay, digamos, el mundo hispanoamericano, es, bueno, se viene una nueva sociedad, se vienen, ¿no?, nuevos términos para la vida política, la vida social, para la vida en general de la persona humana, bueno, ¿qué hacemos nosotros? No, ¿tenemos algo que aportar a eso o no? ¿No? Uh-huh. Y en ese sentido, a ver, si uno estudia a los panarabistas o paneslavistas, que son los más parecidos a nosotros, o a esa respuesta, ¿no? Danilevsky, ¿no? Los del Renacimiento, la Nakba, el Renacimiento árabe de 1890, 2000, se plantean básicamente lo mismo. No es que dejen de desconocer que la razón científica es algo de la que tienen que incorporar ellos, pero al mismo tiempo se previenen de que eso no implique no hacerse cargo de su propia tradición cultural, sea la eslava, tradicional, o la árabe, ¿no? Además con la propia trayectoria que la cultura árabe tiene en el mundo científico, ¿no?, que es importantísima en el mundo científico medieval. Pero igual es una disyuntiva muy difícil. Es difícil de conciliar. Sí, digamos, sigue ¿no? siendo hoy, 2017, el tema cómo concilias modernización, como en los términos que tú le dijiste recién, ¿no? Cómo concilias modernización y tradición, qué es lo que tengo que desechar y qué cosa no puedo desechar bajo el riesgo de terminar no siendo nada. Exacto, ¿no?, de perder la identidad. Exactamente, ¿no? Diría que Rodó entonces camina por ese andarivel, ¿no?, de una crítica razonable, ponderada, moderada, con relación a esta emergencia, ¿no?, del mundo anglosajón, de los Estados Unidos en particular, y del utilitarismo y del hiperracionalismo, el hiperempirismo llevado incluso a la ética, ¿no? Bueno, que era un poco el espíritu de esa época, fines del siglo XIX, como que el positivismo, la idea de que la ciencia podía descubrir, descifrar todos los enigmas, y que pronto se iba a descifrar todo, y que iba a estar clarito. Y hacían superflua por completo a la filosofía, a la religión, al arte, física, ¿no? como respuestas posibles a los enigmas, ¿no?, de la vida. Claro. La ciencia era el camino, todo lo demás iba a ir cayendo solo, era ¿no? cuestión de tiempo que la ciencia descubriera todo, entonces por lo tanto nuestro modelo social tenía que basarse en la ciencia, y bueno, de ahí puede surgir todas esas ideas, digamos, de la raza superior y cosas así. Claro, pero por eso lo importante es que esto no implica de ningún modo un espíritu anticientífico, ¿no? Que por ahí he escuchado que alguien le atribuye a Rodó, ¿no? No, de ningún modo, ¿no? Más bien, lo que la prevención es con respecto a los excesos de ese espíritu positivista utilitario para la vida humana, ¿no? Para los valores de una vida humana bien vivida, ¿no? Ramiro, te puedo hacer una pregunta, porque me contaste, digamos, estos congresos de estudiantes que generaron una especie de red arielista en toda América. Y esos jóvenes, muy pronto, no todos obviamente, pero algunos fueron políticos y políticos destacados. Y de alguna forma, te pregunto, si abonaron o no esa idea del nacionalismo, de la tercera vía frente a lo que va a ser Estados Unidos. Claro, tercera vía es algo muy más reciente, digamos, ¿no? Digamos, la tercera vía como tal, o la tercera posición, o lo que fuera. No, pero estoy pensando en Naya de la Torre, por ejemplo. No, por eso, bueno, a ver, claro, está bien. A ver, frente a un marxismo que había, digamos, en el propio Perú, ¿no? Que había una tendencia... pero sin duda, a ver, pongamos algunos ejemplos porque Haya de la Torre sería uno, ¿no? Haya de la Torre justamente que viene del marxismo, sin embargo él va a hacer
más que del marxismo, digamos, de la izquierda orgánica de Perú. Él va a ir haciendo un camino más nacionalista, más peruanista, sin abandonar esa posición de izquierda, pero hacia una posición más de lo que hoy llamaríamos nacional y popular, esa línea, ¿no? Pero veamos el caso de México, por ejemplo, el arielista por excelencia en México, digamos, el más, que cuando viene a Uruguay, viene en una gira que hace por Sudamérica en 1924, quería conocer el país de Rodó, ¿no? Es José Vasconcelos. Él es ministro de Educación del gobierno Obregón, que es el momento en que la Revolución Mexicana, después de una década muy convulsiva, la de 1910-1920, empieza un periodo ya más hacia la institucionalización. Él es el padre de la gran reforma educativa y cultural de la Revolución Mexicana, los planes de alfabetización masiva que involucró a intelectuales de toda América, Gabriela Mistral, yo qué sé, por decir, inventa el término misión. Era católico, era un hombre muy religioso, en el sentido de que las misiones culturales, ¿no?, que debían imbuirse de ese espíritu de servicio, de sacrificio, al servicio de la alfabetización masiva, y es el gran mecenas del muralismo, que junto con el universalismo constructivo son las dos grandes corrientes estéticas del siglo XX latinoamericano, ¿no? Así que ahí hay, y es un hijo de Rodó, digamos, ¿no? Y la semilla estaba también en el Ariel, en el sentido de esa idea de la misión, no lo dice Rodó, pero es de la utopía, digamos, el tema de hacer algo más allá del individualismo que venía en Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí, en una vida... Estados Unidos, digo, siendo muy estereotipado, pero lo que planteaba es el emprendimiento, el éxito del hombre individual. Sí, y muy enfocado en el éxito, ¿no? Y el individualismo. Y Ariel lo que hace un llamado es a pensar como generación y a pensar más allá de la vida de uno. Correcto. A ver, digo, perfecto, tal como vos lo definís, y coincido 100%. Hay una cuestión individualista que está bien, porque es la emergencia del individuo, ¿no? De la capacidad de construirte a ti mismo, universalizada. No ya se construye a sí mismo solo el aristócrata. Todos podemos construir nosotros, y eso es la mejor versión del individualismo americano, y está muy bien eso. A ver, lo que pasa es cuando solo se queda en eso, y entonces terminás en una versión atomística de las personas, sin ninguna dimensión social, sin ninguna solidaridad, es donde se pierde por completo. Pero también desde el punto de vista de la realización personal, Rodó no diría tanto que es el éxito lo que se debe buscar, ¿no? Y entonces hay sí una dimensión más, si querés, evangélica, cristiana, del servicio, ¿no? La solidaridad, digamos, que va más allá del individuo. Va más allá del individuo, por supuesto, porque ¿a quién te vas a servir? ¿A ti mismo? No. Claro. O sea, en el servicio está implícito siempre el otro, ¿no? La cosa no tanto de servir para, que es la dimensión del éxito, sino servir a otros, convertirte en servidor, en sirviente, en siervo del otro, ¿no? Hay una tradición, viste, que Rodó... Pero también, pero por un lado es la solidaridad, servir a los otros, o sea, la idea de pensar generacionalmente y de ir más allá de la vida de uno, ¿no? Pero a la vez el Ariel dice que hay que realizarse, cada uno tiene que realizarse. Sí, por supuesto. Invita a eso, ¿no? A no dejar que la vida se te vaya, así, ¿no? Sí, por supuesto. Es una invitación a la autorrealización, a la personalidad, al crecimiento consciente de tu persona. Bueno, a ver, ahí tal vez en esto que acabas de decir, tal vez esté más allá del hispanoamericanismo, ¿no? Imagínate que se ve la emergencia de la República Imperial, no desde el sur, desde el Río de la Plata casi ni se ve. Tenés que estar en Centroamérica, en el Caribe, para ver al gigante. Entonces, esa sin duda es una de las razones fuertes de la respuesta al Ariel. Pero esto último que vos decís, ¿no? La convocatoria a vivir una vida con sentido, ¿no? A superar cierto chisporroteo vano, que también fin de siglo, la Belle Époque tuvo un poco de eso, de hedonismo, no de haz lo que quieras, vive como quieras. Hay una convocatoria al heroísmo, en cierto sentido, no solo a la acción, sino que tu acción esté llena de sentido, ¿no? Y eso, bueno... Y no guiarse por la lógica del lucro. Exactamente. Entonces, eso, bueno, si vos mezclás todo eso, ¿no? Ese librito tan chico. Sí. Haces el lío que terminó haciendo, ¿no? Y aparte cayendo, digamos, esa semilla en un terreno muy fértil, que, insisto, lo que decías en el bloque anterior, que quizás aquí no tenemos tan
no somos tan conscientes del impacto que generó eso. No, sin duda que no. Sin duda que no. Y bueno, la vida te lleva por donde te lleva. El Uruguay, como cualquier otro país, tiene sus agendas, sus problemas, sus momentos, ¿no? Por eso es bueno que, aprovechemos un centenario, ¿no? Como es el que se ha dado este año para volver un poco, ¿no? Sobre alguien que no lo tenemos en la agenda todos los días y que sin embargo sería bueno que lo tuviéramos. Déjame decir una cosita nada más para abundar en esto de la proyección internacional de Rodó, que digamos, en la sociedad empezamos hace ya 1 año y medio, casi 2 años ya, que empezamos a discutir qué podíamos pensar para este año, ¿no? Para el centenario de la muerte. Y entre distintos proyectos, porque ha sido un año intensísimo, te digo, actividades en todos lados, pensamos en un congreso, en reunir a estudiosos de Rodó de todo el mundo. Todos teníamos algunos nombres, sí. Nos pusimos a buscar, a hacer contactos, algunos ya estaban, y terminó realizándose en julio un congreso en que vinieron 22 especialistas estudiosos de Rodó de 20 universidades de todo el mundo, y te cuento rápidamente de los países de España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil, y no sé si no me estoy olvidando algo. Quiero decir, académicos activos, profesores, docentes, investigadores de universidades importantes de todos esos países que están trabajando a Rodó dentro de programas de investigación. Entonces, digo, es un llamadito de atención, que hay algo acá, hay valores, es importante que no necesitemos tanto de que vengan de afuera a ratificarnos la vigencia de un producto cultural uruguayo para que le demos un poquito más de bolilla, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos después con Ramiro Podetti hablando aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Camino del regreso de todos los caminos, pregún cabeza blanca que fuera de oro fino, vacía de los sueños, vuelve sobre sí mismo. Camino de su pueblo, las hojas del otoño desde el suelo le hablan, murientes con encono. Tú debiste decir tus palabras que somos, y el tímido vagar, tu tímido abandono nos condena a morir disueltas en el polvo. Camino de su pueblo, dice la voz del viento, soy la canción de vida que no entonaste nunca, por más que yo despierta en el fondo de tu alma esperaba tu seña, dice la voz del viento. Camino de su pueblo, el rocío le dice, soy las lágrimas tuyas que llorar tú debiste, necio eres y por eso felicidad tuviste, no existe en esa forma, no es por eso que existe. Camino de su pueblo, pisa la hierba fresca, yo soy los pensamientos que debieron morar en tu cabeza, las obras que debieron tomar fuerza en tu brazo, la esperanza con bríos en tu corazón sano. Y cuando llegar piensa al fin de su jornada, el fundidor supremo le detiene a pedirle los frutos de su alma, y aquellos que no rinden
se funden en la hornaza, se funden en la hornaza inmensa de la nada, se funden en la hornaza inmensa de la nada, se funden en la hornaza. Inmensa de la nada. Estos eran los olimareños y este era el tema, se llama Por Per Gynt o Per Gynt, no sé cómo se dice. Se trata de una obra de teatro de Henrik Ibsen, en la cual el protagonista, después de andar por todos los caminos y bueno, de tener mucha vida y muchas ganas de hacer cosas, pero no concreta ninguna, bueno, después que su cabeza blanca, dice Rodó, cuando ve su cabeza blanca después de haber aventado el oro de ella en vana agitación, tras de quimeras que se han deshecho como el humo, este pródigo de sí mismo quiere volver al país donde nació, y bueno, y ahí, camino de la montaña, se arremolina a su paso las hojas caídas de los árboles y dicen: somos las palabras que debiste pronunciar, tu silencio tímido nos condena a morir disueltas en el surco. Camino de la montaña a su aldea, se desata la tempestad y la voz del viento le dice: soy la canción que debiste entonar en la vida y no entonaste. Por más que empinada en el fondo de tu corazón, yo esperaba una señal tuya. Sigue así, es un fragmento de Per Gynt, de Motivos de Proteo, y lo que hizo Rubén Lena es simplemente sonsacar algunas frases, obviamente las más poéticas, lo cual es extraordinario porque lo que plantea en esta pequeña fábula Rodó es la idea de llegar al fin de la vida y no haber hecho lo suficiente, no haber marcado, no haber llevado las cosas hasta el final y haber llevado una vida, digamos, que se debatió entre el querer hacer y el no, entre el pensar y el no hacer o el querer hacer. Y termina este fragmento de Per Gynt y pregunta a Rodó: ¿no es esta una alegoría propia para hacer paladear por vez primera lo amargo del remordimiento de muchas almas que nunca militaron bajo las banderas del mal? Y habla de las banderas del mal. Y dice: Per Gynt, tú eres legión de legiones. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ramiro Podetti. Él es decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Estábamos hablando del congreso, del encuentro que hubo en julio en Montevideo, en torno a estos 100 años de la muerte, en 1917 al 2017, de José Enrique Rodó. ¿Rodó tiene vigencia en el mundo anglosajón, en Inglaterra? Bueno, tiene vigencias sorprendentes, en muchos sentidos. Sé que estuvo en la lista de lo que tal vez les hubiera gustado entrevistar y que no pudieron concretarlo por un tema de horarios, de Gustavo San Román. Gustavo San Román, sí, bueno, ya ha hablado aquí otra vez. Sí. Bueno, bueno, sí, pero entonces en Escocia, sí, en St. Andrews. Él justamente, la Universidad de Montevideo tiene un convenio con St. Andrews, así que tengo, ¿no? en este mismo momento tengo una alumna de uno de mis cursos en la UM que es alumna de St. Andrews. A ver, él es la persona autorizada a hablar sobre esto, pero cuando leí por primera vez el trabajo que él tiene sobre la influencia de Rodó en Inglaterra, así se llama, Rodó en Inglaterra, quedé profundamente sorprendido. Supongo que mucha gente no conoce esto, aún tal vez conocedores de Rodó. Yo no lo conozco, no. Entre varias, porque Rodó se traduce al inglés bastante rápidamente, ¿no? En varios textos, entre ellos Motivos de Proteo. Y detrás de los traductores, de las editoriales que acompañan la traducción, siempre hay alguna movida intelectual, así que por ahí podría sacar bastante. Pero una de las cosas que destaca Gustavo, brillante, una de esas perlas, ¿no?, que uno dice te sirven también para componerte mejor todavía este impacto importante, esta dimensión internacional de Rodó, es el impacto, la recepción de Rodó en un personaje, un político inglés del Partido Laborista, Aneurin Bevan. Ese nombre Aneurin, yo no sé si es muy común, me parece que no. Él, y no sé tampoco por eso, pero tenía un sobrenombre Nie, ¿no? Este es un personaje muy muy importante de la política británica de posguerra, a punto tal que estuvo entre los candidatos a suceder a Churchill como primer ministro. Finalmente le gana Clement
Attlee, entre otras cosas dicen lo que uno puede leer por allí, porque tenía un perfil demasiado de izquierda para ir para ser tolerado y aceptado, pero de todos modos tuvo un puesto importantísimo en el gabinete de Attlee. Fue el ministro de Salud Pública, y desde su paso por ese ministerio no fue intrascendente, porque creó el sistema de salud británico todavía hoy vigente. Un sistema de salud hoy todavía recibe por ahí alguna observación en épocas de la ultra privatización, pero digo, sigue siendo público el sistema, y ahí se atiende de la reina de Inglaterra hasta el que vive bajo un puente, ¿no? Bueno, este hombre, Aneurin Bevan, autor de ese plan y un político laborista relevante, era hijo de un dirigente minero de Gales, sindicalista minero. Bueno, él tenía el hábito de decir que sus dos grandes maestros habían sido Marx y Rodó. Fíjate, qué yunta que tenemos ahí. Sí. Pero aclaraba, un poco más Rodó que Marx, ¿no? Y tenía, parece que muy anotada, la edición, la versión inglesa de Motivos de Proteo, y solía, no sé si con gusto o sin él, en reuniones de su equipo o en reuniones sociales familiares, agarrar, como si fuera una Biblia, abría y leía un párrafo de Motivos de Proteo y después seguía la reunión, transcurría, ¿no? Bueno, más allá de la anécdota, digo, bueno, de vuelta, abundamos en lo mismo, ¿no? Sí, a veces, en gente claro, de muy ¿por qué también es importante siempre no dar las historias intelectuales como ninguna historia por cerrada? No hay ninguna historia terminada. Entonces, nuestra historia de Rodó es una historia que ha tenido distintos avatares, pero que necesita ser retomada y ampliada. Una de las cosas que conversábamos durante el congreso de Rodó en el mes de julio es justamente la posibilidad de aprovechar la presencia de investigadores en tantas universidades para hacer un proyecto conjunto de investigación sobre el arialismo, porque si bien el arialismo es tópico de cualquier historia intelectual y es una referencia que hoy cualquiera que haga historia intelectual en Latinoamérica del siglo XX no puede omitir el arialismo, pero no hay un estudio sistemático que te diga, bueno, quién y hasta dónde y cuáles son las obras principales y cómo fueron las líneas de influencia recíproca. Bueno, en este caso volvemos a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que el éxito que tuvo el Ariel, pero también podemos hablar de figuras, ¿no? Porque el contemporáneo, digamos, desde el punto de vista de cabezas filosóficas del Uruguay, sería Vaz Ferreira, ¿no? Y con toda la importancia, el valor, los aportes, la riqueza de Vaz Ferreira no generó un movimiento de ideas, un discipulado. Lo que pasa es que no suele ser, digo, habitual, y menos en el siglo XX ya, que un filósofo sea casi bestseller, digamos. Es muy difícil que ocurra directamente y que su libro se ve. O sea, lo más habitual, me parece que lo más habitual es que después que muere el filósofo o los no, mira, Ser y Tiempo de Heidegger fue bestseller muy rápido, bueno, y tenía ¿cuál es el problema? No resistiría la comparación con Vaz Ferreira con Rodó. No, a ver, Heidegger es heredero de una tradición filosófica potentísima como la alemana. Quiero verlo a Heidegger en Uruguay. Claro. ¿Qué hubiera producido? Quisiera verlo a Rodó en Alemania, así que, viste, o sea, todo es relativo en el sentido de los linajes intelectuales. El contexto de Heidegger es un contexto fuertísimo, el contexto de Rodó es el contexto que había. Me refiero que a veces cuando tiene mucho éxito, o sea, cuando se pone de moda algo, después pasa de moda. Sí, eso sí, genera claro. un hastío. Podemos decir, por ejemplo, a nivel poético, yo podría decir que Juana Ibarburu fue tan encomiada y tan estudiada en todas las escuelas que se fue anquilosando, digamos, se fue estereotipando y reduciendo a un solo libro, que es el primero, Lengua de Diamante, y muchos uruguayos no conocen la segunda mitad de su producción, que es impresionante. Es verdad. Porque eso va como convirtiendo cartón piedra, digamos. Entonces después vuelve, pasa de moda y vuelve, digamos, esa reacción, ¿me explico? De acuerdo. Puede ocurrir, y en el caso de Rodó fue un éxito muy grande el que tuvo, digamos. Vaz Ferreira, vos lo mencionás, pero Vaz Ferreira da la impresión de que fue algo más a lo largo del tiempo, constante, y de hecho... Sí, pero digo, no tuvo
no tuvo esa proyección internacional, a eso me refiero, claro, ¿no? No va en desmedro de nada, es simplemente una observación objetiva, ¿no? Y por ejemplo la prosa de Bas Ferreira nos suena ahora, cualquiera que la lea, más próxima, por más que eran hombres iguales, Rodó y Bas Ferreira, que la de Rodó, que suena más a siglo XIX, digamos, tiene una cuestión muy estética. Es correcto, sí, diría fines del siglo XIX, ¿no? Es la generación que reformuló el español, el español como lengua literaria, ¿no? Así que hay digamos, yo no soy un gran, no me considero tener dotes para apreciar las cualidades de la lengua como lengua, ¿no? Como literatura, y sé que hay gente que valora muchísimo la forma de escribir de Rodó, pero es cierto que nuestro lenguaje ensayístico de hoy es otro, es mucho más conciso, mucho menos metafórico, y entonces no busca la belleza. No busca la belleza. Bien, eso la buscaba. Absolutamente. Con esa anotación creo que queda clarísimo. Pero entonces también hoy la lectura de Rodó eventualmente te puede resultar difícil, hay que remontarlo, pero digamos, para eso también es bueno que haya crítica, y una crítica actualizada de Rodó, que es lo que de alguna manera, ¿no?, tratamos desde la sociedad impulsar, eso que llamo nuevas lecturas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente en ese envase retórico que de repente te costó, con un acompañamiento, ¿no?, que te diga, bueno, pero mirá, vos reparaste en esto y esto, conectaste con esto otro, y ahí se empieza a abrir entonces un mundo de significaciones que tal vez en una primera lectura quedó afuera, ¿no? No, pero aparte, cuando yo digo que Rodó buscaba la belleza, yo creo que se acercaba también su pensamiento casi a la poesía en muchos casos, porque decía una cosa y después decía la contraria, digamos, ¿no? O sea, a nivel de desarrollo ensayístico, de pensamiento. Sí, la visión de las distintas perspectivas, mucho la metáfora, mucho y el oxímoron de decir cosas que parecen contrarias, y ponerlas juntas, ¿no? Para generar otra cosa, ¿no? De acuerdo. Entonces, en esa belleza está la poesía, que no es el caso, por poner otro ejemplo, de Bas Ferreira, que no es algo que buscaba Ferreira, sino que Bas Ferreira, el planteo era otro, digamos, era como más de docente, si se quiere. No sé, Ramiro, la verdad que el Ariel a mí me gusta más Motivo de Proteo, que decir, ¿no? Sí. Pero, no, a ver, por eso digo, el Ariel igualmente, supongo que leyéndolo hoy desde esta cabeza encontrás mucho, pero insisto que para releer de algún modo el Ariel hoy es releerlo desde el contexto de lo que produjo, ¿no? Del arielismo, que es un hecho sorprendente, y apenas hemos hablado de eso, de autores sumamente importantes. Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo, un filósofo peruano notable. Yo no soy, a pesar de que tengo formación en filosofía, mi formación de grado es en filosofía, sin embargo, no soy un gran lector filosófico y mucho menos un lector de Hegel, pero he leído a Hegel, ¿no? No te puedes saltear en filosofía Hegel, pero digo, no he leído otra refutación de la dialéctica hegeliana mejor que la de Belaúnde, otro hijo de Rodó. Sí, increíble. Aparte, digo, lo que plantea el Ariel, insisto, en el 2017 también está vigente, que es esa historia de las lógicas productivistas o materialistas, o las lógicas del lucro versus el espíritu. Y yo creo que el 2017 está más, si se quiere, hay un reencantamiento, hay una revalorización de lo espiritual que no había, digamos, desde 60. Muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo. Ramiro Podetti, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un gran gusto estar en La Máquina de Pensar. He escuchado muchas veces, y la referencia a La Máquina de Pensar es una referencia importante en Montevideo, así que me siento muy contento de haber estado acá, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Ramiro, y gracias por ayudarnos a cerrar esta semana, amigos, que espero que haya sido fructífera, y diciéndolo en términos de Rodó, que haya sido fértil. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes a partir de las 19 horas estaremos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.